Si pasas la entrevista, renuncio. La cruel risa de Marcus Thompson se hizo eco de la sala de espera de TechCorp Industries, haciendo que otros candidatos bajen la cabeza con vergüenza. El gerente de recursos humanos señaló descaradamente al filipino de 25 años que estaba esperando su turno, aún sosteniendo el plan de estudios con manos ligeramente temblorosas. Miguel Santos había cruzado medio mundo para estar allí ese martes por la mañana. Se graduó en Ingeniería de Software de la mejor universidad de Filipinas, habló 4 idiomas con fluidez y tenía experiencia en proyectos internacionales. Pero nada de esto le importaba a Marcus, quien vio a otro inmigrante tratando de robar los trabajos estadounidenses. «Mira, muchachos», continuó Marcus, dirigiéndose a otros empleados como si Miguel fuera invisible. Otro que apenas puede pronunciar su propio nombre queriendo trabajar con la tecnología de recorte, apuesto a que ni siquiera sabe qué es JavaScript. Los secretarios se rieron nerviosamente, algunos evitando el contacto visual con Miguel. La ironía era cruel. Miguel había llegado a los Estados Unidos hace solo 3 meses, llevando nada más que una maleta y un sueño. Dormía en una pequeña habitación dividida con otros 2 inmigrantes. Trabajó como entrega de alimentos por la noche para pagar las facturas y estudió inglés en su tiempo libre. Cada centavo salvado fue una pequeña victoria contra el anhelo de hogar y la constante sensación de no pertenecer. Lo que Marcus no sabía era que esta joven perdida había crecido en las calles de Manila, donde sobrevivía con la intención de desarrollar inteligencia aguda, como una maquinilla de afeitar y paciencia que pocos estadounidenses privilegiados tenían. Miguel había aprendido cuando era niño que los verdaderos depredadores siempre subestiman a su presa, y esta arrogancia siempre se convierte en su mayor debilidad. En la infancia, cuando rogó las esquinas para ayudar a su familia, Miguel vio a los empresarios pasar en sus lujosos autos, no celoso, sino con curiosidad científica sobre cómo funcionaba el poder. Años más tarde, cuando ganó una beca completa para estudiar programación, descubrió que la tecnología era más que códigos, era el lenguaje del futuro. Sarah Chen, la única empleada asiática del departamento, observó la escena con creciente incomodidad. Ella misma había pasado por situaciones similares años antes y reconoció el brillo decidido en los ojos de Miguel. No era sumisión, era una estrategia. Las personas que sobreviven a los cambios radicales en el país desarrollan paciencia ferroviaria y observación que otros no tienen. Señor Thompson, interrumpió Sarah suavemente, tal vez deberíamos centrarnos en las calificaciones técnicas. La posición requiere experiencia en sistemas complejos. Marcus la silenció con una mirada fría. Para él, la contratación de inmigrantes estaba aceptando que los estadounidenses no eran lo suficientemente competentes. Una herida en su ego patriótico inflado. Sarah, ya dijo que no entrara cuando no se llama, gruñó Marcus, su voz cargada con una autoridad tóxica que transformó cada interacción en una demostración de poder. Estás aquí porque necesitas diversidad, no adivinar contratar. Jennifer Walsh, la secretaria rubia de 28 años que alimentó en secreto una pasión no correspondida por Marcus, se rió demasiado fuerte de la broma. Apuesto a que ni siquiera tiene un diploma real. Deben ser una de esas universidades de patio trasero que nadie sabe. Sus comentarios siempre fueron más crueles al tratar de impresionar a Marcus. La prueba técnica que Marcus preparó especialmente para Miguel fue una trampa cruel. Problemas de programación de nivel superior, fecha límite imposible de 1 hora y una computadora deliberadamente lenta. Veamos si estas personas realmente tienen lo que dicen que tienen, murmuró a David Wilson, su asistente servile, que asintió obedientemente. David, un año de 24 años que intentaba desesperadamente mantener su trabajo que apenas pagaba sus facturas, había aprendido que Marcus de acuerdo en que era una cuestión de supervivencia. Incluso cuando estaba disgustado con comentarios racistas, mantuvo su sonrisa forzada. Así es como los empleados medios sobrevivieron a entornos tóxicos. Miguel aceptó el desafío sin quejarse, sus dedos bailando en el teclado con precisión que comenzó a llamar la atención. Algunos empleados se acercaron discretamente, curiosos sobre la sorprendente velocidad con la que resolvió problemas que tomarían horas para la mayoría de los programadores de la compañía. Durante la prueba, Miguel notó algo interesante en los sistemas TechCorp, fallas de seguridad que cualquier experto experimentado identificaría de inmediato, vulnerabilidades que podrían costar millones exploradas por los piratas informáticos. Se quedó en silencio, pero presentó mentalmente cada detalle,
una habilidad desarrollada después de años de supervivencia en entornos hostiles. Mientras escribía, Miguel observó discretamente la dinámica de la empresa. Marcus trató a empleados como David Wilson como extensiones de su voluntad, humillándolos públicamente cuando no siguieron sus órdenes a la carta. Sarah fue constantemente interrumpida y abrumada, aunque claramente tiene un conocimiento técnico superior que el mismo gerente. Tom Rodríguez, el único empleado latino de la compañía, mantuvo la cabeza baja mientras organizaba documentos. Miguel se dio cuenta de cómo evitó cualquier contacto visual durante situaciones como esa, probablemente por experiencia con la toxicidad del medio ambiente. Cuando entregó la prueba completa 15 minutos antes de la fecha límite, con elegantes soluciones y código limpio que incluso impresionó a Sarah, Marcus sintió su primer matón de irritación genuina. No era posible que el inmigrante fuera realmente competente. Tenía que haber algún truco, algo de trampa. Interesante, murmuró Marcus, analizando rápidamente el código. Pero resolver problemas técnicos es una cosa, trabajar en equipo, comprender la cultura estadounidense es completamente diferente. ¿No es, David? Su asistente de inmediato estuvo de acuerdo, como un perro entrenado. Miguel permaneció tranquilo, pero sus ojos capturaron algo que Marcus pensó invisible: el desprecio equivocado en los rostros de otros empleados, no dirigido a él, sino al propio Marcus. Era obvio que este hombre comandado por la intimidación, no el respeto. Señor Thompson, Miguel finalmente dijo, su voz clara y controlada, aprecio la oportunidad de mostrar mis habilidades. Entiendo que la decisión es tuya, y respeta cualquier elección que tome. La respuesta diplomática le tomó a Marcus desprevenido. Esperaba defensivo, no elegancia. Mientras todos movieron sus posibilidades, Miguel mantuvo una serenidad que solo existe en aquellos que han enfrentado tormentas y descubrieron que la verdadera fuerza proviene de lugares que la arrogancia nunca puede lograr. Lo que nadie podía imaginar, que cada palabra de desprecio estaba siendo catalogada cuidadosamente por una mente que había transformado la adversidad en combustible. Si esta historia de prejuicio y superación ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para averiguar cómo una simple prueba de empleo se convertiría en la venganza más satisfactoria que TechCorp nunca presenciaría. El rechazo fue instantáneo y brutal. Gracias por su tiempo, señor Santos, dijo Marcus, sin ni siquiera dándose el sarcasmo disfrazado. Nos comunicaremos con usted. La frase que todos sabían que significaba: nunca queremos verte aquí de nuevo. Miguel mantuvo sus documentos en silencio. Agradecidamente le agradeció y salió de la habitación bajo los ojos burlones de los empleados que ya habían regresado a sus rutinas. Para ellos, fue solo otro inmigrante que había descubierto su lugar en la jerarquía estadounidense. Una confirmación más de que el mundo funcionó exactamente como debería. En los días siguientes, la historia de la entrevista hilarante se extendió a través de TechCorp como Fire in Dry Straw. Jennifer Walsh perdió la oportunidad de decirle a cualquiera que quisiera escuchar cómo Marcus había puesto eso filipino en el debido lugar. David Wilson repitió los chistes en los corredores, tratando de mantener su posición segura en el grupo favorito. Lo que ninguno de ellos sabía era que Miguel no había desaparecido simplemente después de la humillación. En los 3 días posteriores a la entrevista, trabajó 18 horas al día como repartidor, reuniendo cada centavo extra a un plan que estaba tomando forma en su mente con la precisión quirúrgica de un código bien escrito. Durante sus entregas nocturnas, Miguel tuvo mucho tiempo para pensar. Cada pizza entregada, cada dirección que se encuentra bajo la lluvia, cada punta miserable recibida con una sonrisa forzada, alimentó una determinación que creció como un virus silencioso en su sistema. Había memorizado cada cara de esa sala de entrevistas, cada comentario cruel, cada risa condescendiente. En la 4ª noche después de la humillación, mientras entregaba comida china a un lujoso apartamento, Miguel tuvo una revelación. La dirección era familiar. Había visto esa misma dirección en LinkedIn de Marcus Thompson, el gerente de recursos humanos que había convertido su entrevista en un espectáculo de crueldad. Vivió allí a solo unos metros de distancia. Cuando Marcus abrió la puerta, vestida solo con robo y zapatillas, tomó unos segundos para reconocer la entrega filipina frente a él. ¿Tú no eres ese tipo en la entrevista? Su voz llevaba una mezcla de sorpresa y diversión cruel. Diablos, qué caída. De un candidato para desarrolladores para la entrega de alimentos. Miguel mantuvo impecable su compostura profesional. Su comida, señor. Total, 32.50. Pero internamente,
Cada fibra de su ser catalogó ese momento de arrogancia adicional. Marcus acababa de cometer un error muy costoso. Había subestimado por completo la inteligencia y el recuerdo de su víctima. «Espera allí», dijo Marcus, tomando la billetera con movimientos deliberadamente lentos, claramente saboreando la vergüenza de la situación. «Déjame ver aquí. Tengo a alguien los cambiados». Comenzó a contar monedas de 5 y 10 centavos. Una humillación adicional disfrazada de normalidad. Durante esos minutos interminables con monedas, Miguel observó detalles del apartamento a través de la puerta de ajar, estimadas computadoras, documentos de la compañía repartidos en la mesa, botellas de vino que cuestan más que su alquiler mensual. Más importante aún, vio una carpeta abierta con lo que parecía ser currículums de otros candidatos. Sarah Chen, que iba a visitar a Marcus esa noche, un intento desesperado de construir alguna conexión social en el ambiente de trabajo tóxico, reconoció a Miguel de inmediato. «Marcus, ¿no es el candidato que dijiste que tuviste excelentes calificaciones técnicas?» Su inocente pregunta hizo que Marcus fuera visiblemente molesto. «Sarah, no entiendes el contexto completo de la situación», respondió Marcus, su voz ganando un tono defensivo que Miguel presentó mentalmente. «La calificación técnica es una cosa. Adaptarse a nuestra cultura empresarial es completamente diferente». Fue en este momento que Miguel notó algo crucial. Sarah no estaba allí para el romance o la amistad. Estaba allí porque era la única empleada con un verdadero conocimiento técnico en el equipo, y Marcus la necesitaba para validar sus decisiones incompetentes. La dinámica del poder era mucho más frágil de lo que parecía durante las horas de trabajo. Cuando Miguel finalmente dejó el edificio con sus 32.50 en monedas, no se sintió enojado o humillación, sentía algo mucho más peligroso, claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Marcus Thompson le acababa de dar toda la información necesaria para el siguiente paso de su plan. Durante los siguientes 3 días, Miguel convirtió su pequeña mesa de estudio en una guerra digital. Entre los cambios de entrega, investigó obsesivamente a TechCorp, sus clientes, sus proyectos y especialmente sobre las vulnerabilidades que había identificado durante la prueba técnica. Lo que encontró fue incluso mejor de lo que esperaba. TechCorp estaba participando en una oferta de 50 millones para desarrollar un sistema de seguridad de red bancaria, el mismo sistema que Miguel había identificado como completamente vulnerable durante su entrevista. Marcus estaba literalmente vendiendo fallas de seguridad como soluciones premium. Durante una de sus entregas en un restaurante filipino cerca del distrito financiero, Miguel escuchó una conversación que cambiaría todo. 2 ejecutivos de TechCorp estaban cenando, discutiendo abiertamente cómo la compañía estaba inflando sus números técnicos para ganar contratos más grandes, confiando en que ningún cliente sería lo suficiente como para cuestionar sus soluciones. Esa noche Miguel sonrió por primera vez desde la entrevista. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa fría de alguien que acababa de encontrar la clave para derrocar a un imperio basado en la arrogancia y la incompetencia. Cada nueva humillación solo fortaleció algo dentro de él que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa que se alimentaba por su propia injusticia, que intentaron imponer, creciendo como un virus letal que pronto infectaría a todo el sistema que consideraban invencible. El turno comenzó inesperadamente 3 semanas después de la humillación en el departamento de Marcus. Miguel estaba entregando comida al distrito financiero cuando escuchó una conversación que cambiaría por completo el curso de su historia. 2 ejecutivos de TechCorp cenaron en un costoso restaurante japonés, discutiendo abiertamente los detalles confidenciales sobre la oferta de 50 millones para la compañía que estaba tratando de lograr. Su sistema bancario es más vulnerable que una casa de cartón, se rió James Patterson, director técnico. Pero no lo saben. Marcus vendió nuestra propuesta como revolucionaria. Miguel sirvió al sushi con manos firmes, pero cada palabra fue grabada en su memoria fotográfica. Literalmente admitían fraude corporativo, vendiendo soluciones inseguras a instituciones financieras que confiaban ciegamente en la reputación de TechCorp. Esa misma noche, en su pequeña habitación apretada, Miguel abrió su computadora portátil usada y comenzó a trabajar. No fue solo la ira lo que lo conmovió ahora, fue una sensación de justicia lo que trascendió su propia humillación. Millones de personas tendrían sus datos bancarios expuestos si ese sistema defectuoso se implementara. Utilizando habilidades que había desarrollado durante años de proyectos independientes en Filipinas, Miguel obtuvo acceso a los servidores de prueba de TechCorp
a través de las mismas vulnerabilidades que había identificado durante su entrevista. Lo que encontró fue incluso peor de lo imaginado: códigos copiados de proyectos de código abierto, fallas de seguridad evidentes y documentación falsa sobre las pruebas que nunca se realizaron. Pero Miguel sabía que la evidencia digital por sí sola no sería suficiente. Necesitaba algo más sólido, más humano. Fue entonces cuando recordó a Sarah Chen, la única empleada quien había tratado de defenderlo durante la entrevista. Quizás ella fue la clave para obtener información interna que confirmó sus descubrimientos. El contacto inicial fue delicado. Miguel encontró a Sarah en un café cerca de la compañía, fingiendo ser una reunión informal. «No me recuerdas», dijo, acercándose a la mesa donde ella tomó café sola. «Soy Miguel Santos de la entrevista la semana pasada». Sarah lo reconoció de inmediato. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Miguel, ¿verdad? Lo siento por lo que pasó. Marcus puede ser difícil». Ella dudó, claramente incómoda con la situación, pero algo en sus ojos la hizo permanecer en la conversación. «No te preocupes por eso», respondió Miguel, sentado a la mesa. «De hecho, quería agradecerle por tratar de defenderme. No son muchas personas las que tienen el coraje de hacer eso». Era una estrategia simple pero efectiva, comenzando por construir una conexión genuina, basada en gratitud. Durante esa conversación de 40 minutos, Sarah reveló más de lo que quería. Había estado frustrado con Marcus durante meses, viendo cómo saboteó proyectos importantes y maltrataba a los empleados competentes. «Él despidió a nuestro mejor programador senior el mes pasado», admitió. Dijo que el tipo estaba cuestionando las decisiones técnicas. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que Sarah no era solo una aliada potencial, era una empleada competente atrapada en un ambiente tóxico, desesperada por la oportunidad de hacer lo correcto. «Sarah», dijo con cuidado, «¿qué pasa si le dije que hay una manera de exponer los problemas reales de la compañía? ¿Una forma de protegerlo y otros empleados honestos?» Sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿De qué estás hablando exactamente?» Miguel sonrió por primera vez desde la entrevista. No una sonrisa amarga, sino una sonrisa de quienes finalmente encontraron la pieza que faltaba en el rompecabezas. Durante las siguientes 2 semanas, Sarah comenzó a documentar sistemáticamente las irregularidades que observó en TechCorp. Marcus envía un correo electrónico a los informes de seguridad que se cambiarán, reuniones en las que admitió haber conocido fallas en los sistemas, pero decidió ocultarlos para mantener horarios ajustados. Miguel, a su vez, trabajó incansablemente para compilar todas las pruebas digitales, capturas de pantalla de códigos vulnerables, grabaciones de conversaciones que había escuchado en el restaurante, análisis detallados que muestran cómo el sistema propuesto por TechCorp podría ser pirateado en menos de 10 minutos por cualquier criminal con conocimiento básico de programación. El plan final era elegante en su simplicidad. En la víspera de la presentación de TechCorp al Consejo Bancario, Miguel enviaría un informe técnico detallado directamente al CEO del banco, documentando todas las vulnerabilidades. Sarah, como empleada interna, confirmaría la autenticidad de la evidencia y proporcionaría un contexto sobre la cultura corporativa que permitió tales prácticas, pero había un elemento adicional que haría venganza realmente satisfactoria. Miguel había descubierto que Marcus Thompson no solo discriminaba a los candidatos como él, sino que estaba saboteando activamente a la compañía para encubrir su propia incompetencia técnica, y ahora tenía suficiente evidencia para destruir no solo su carrera, sino toda la reputación en la que había construido mentiras y prejuicios. La noche anterior a D-Day, Miguel observó los cientos de archivos organizados en su computadora portátil. Cada documento era una bala de plata dirigida al corazón de la arrogancia que había tratado de destruirlo. Marcus Thompson había cometido el error clásico de todos los opresores. Había subestimado por completo la inteligencia y la determinación de su víctima. Sarah envió su último mensaje esa noche. «Estoy nervioso, pero sé que es lo correcto. Marcus destruyó la carrera de muchas personas buenas. Es hora de que enfrente las consecuencias». Miguel respondió: «Mañana la justicia se servirá con la precisión de un código bien escrito». Lo que ninguno de los dos pudo imaginar era que la presentación del día siguiente no solo sería exponer a Marcus Thompson, sino de reescribir por completo la jerarquía del poder dentro de TechCorp de una manera que para siempre transformaría la vida de todos los involucrados. El día de la presentación
llegó con una cruel ironía del destino. Miguel estaba en la sala de espera del edificio corporativo más lujoso de la ciudad, pero esta vez no como candidato rechazado. Estuvo allí como consultor técnico especial, contratado por el CEO de Metrobank para evaluar las propuestas de seguridad. Marcus Thompson ajustó nerviosamente su empate italiano mientras organizaba las diapositivas de presentación de TechCorp. $50 millones dependían de los siguientes 60 minutos, y confiaba en que su reputación de soluciones innovadoras garantizaría otra victoria fácil. Caballeros ejecutivos, Marcus comenzó su presentación con el charm ensayo de lo habitual. TechCorp ha desarrollado el sistema de seguridad bancaria más avanzado del mercado. Hizo clic en la primera diapositiva, mostrando gráficos coloridos y impresionantes palabras de moda que sonaban tecnológicas para aquellos que no entendían la programación. En la parte inferior de la habitación, Miguel observó cada palabra, cada promesa vacía, cada mentira técnica se vende como innovación. Sarah Chen estaba sentada en la primera fila, sus manos sudando frías mientras esperaba el momento en que la evidencia que había recogido finalmente se revelara. Como puede ver, continuó Marcus, señalando los códigos de pantalla que habían copiado de proyectos de código abierto, nuestra arquitectura de seguridad es impenetrable. Utilizamos algoritmos patentados que hicieron imposible cualquier tipo de invasión. La mentira salió de su boca con la facilidad de aquellos que habían repetido esta estafa docenas de veces. Fue entonces cuando el CEO de Metrobank, Jonathan Williams, hizo un gesto discreto para Miguel. El señor Santos, como consultor técnico contratado especialmente para esta evaluación, le gustaría escuchar su análisis de lo que acabamos de ver. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus se volvió lentamente, su sonrisa segura congelada cuando sus ojos encontraron la cara familiar del joven filipino que había humillado meses antes. La entrega de alimentos estaba allí, vestida profesionalmente, siendo tratada como un experto por los ejecutivos más poderosos de la sala. Muchas gracias, señor Williams, dijo Miguel levantándose con calma. Tuve la oportunidad de analizar en detalle el código fuente de la propuesta de TechCorp. Conectó su computadora portátil con el proyector y las pantallas llenas de devastadoras capturas de pantalla. Lo que vemos aquí, explicó Miguel con la precisión quirúrgica de un experto, son vulnerabilidades de seguridad que permitirían a un hacker aficionado acceder a los datos bancarios en menos de 10 minutos. Cada diapositiva mostraba defectos deslumbrantes, códigos mal escritos y agujeros de seguridad que harían que cualquier sistema bancario se convirtiera en un patio de recreo para los delincuentes. Marcus sintió que sus piernas temblaban. Esto no puede ser correcto. Nuestro sistema pasó por todas las pruebas necesarias. Su voz estaba temblando. La arrogante confianza fue reemplazada por un creciente pánico que se propagó por su rostro como una enfermedad. Interesante para mencionar las pruebas, señor Thompson, continuó Miguel, haciendo clic en la siguiente diapositiva, porque aquí tenemos una grabación de reuniones internas de TechCorp en las que admite conocer estas vulnerabilidades y decide esconderlos de los clientes para mantener horarios ajustados. La grabación comenzó a reproducirse y la voz de Marcus resonó en la habitación. Su sistema bancario es más vulnerable que una casa de cartón, pero no lo saben. Vendemos nuestra propuesta como revolucionario. El audio había sido capturado durante esa cena en el restaurante japonés que Miguel había presenciado como repartidor. Los ejecutivos de Metrobank intercambiaron miradas conmocionadas. Jonathan Williams cerró la carpeta TechCorp con un movimiento definitivo. Señor Thompson, estamos terminando esta presentación de inmediato. Nuestro departamento legal se comunicará con nosotros. Espera, Marcus gritó, la desesperación repleta de su voz. Él es solo un inmigrante que rechazamos. Esto es venganza, no análisis técnico. Su máscara de profesionalismo había desaparecido por completo, revelando el prejuicio desnudo y crudo que siempre había motivado sus acciones. Miguel sonrió por primera vez desde que había entrado en esa habitación. Señor Thompson, usted tiene razón sobre una cosa. Se trata de venganza, pero no mi venganza personal. Es la venganza de todos los millones de clientes bancarios, los que tendrían sus datos expuestos si se implementara este sistema defectuoso. Sarah Chen se levantó de la audiencia. Caballeros, he estado trabajando en TechCorp durante 5 años y puedo confirmar todas estas pruebas. Tengo documentos internos que demuestran que la compañía oculta sistemáticamente fallas de seguridad y discrimina a los empleados y candidatos basados en el origen étnico. La habitación explotó en sorprendidos murmullos.
Marcus miró a Sara con una mezcla de traición y odio. Me engañaste, después de todo lo que hice por ti en la empresa, pero sus palabras sonaban huecas. Todos sabían que Sara había sido constantemente despreciada y subestimada. No, Marcus, respondió Sara con una dignidad que nunca había tenido. Elegí hacer lo correcto, algo que deberías haber aprendido hace años. Jonathan Williams se dirigió directamente a Miguel. Señor Santos, me gustaría discutir la posibilidad de que su empresa se haga cargo de este proyecto. Claramente, necesitamos expertos que prioricen la seguridad real sobre las apariencias. La revelación final ha llegado a Marcus como un rayo. Tu empresa, aterrizó. Su mundo se desmoronó para darse cuenta de que no solo estaba siendo humillado por un inmigrante rechazado, sino por un exitoso hombre de negocios que había construido una sólida reputación mientras perdía el tiempo con relaciones públicas ex conceptos. Miguel asintió con calma. Soluciones de Ciberseguridad de Santos, fundada 3 meses después de mi entrevista en TechCorp, se tomó un descanso significativo. Es curioso cómo el rechazo puede convertirse en el mejor motivador para el éxito. Mientras los ejecutivos se levantaron para irse, dejando a Marcus solo con los restos de su carrera y reputación, Miguel se acercó a él por última vez. Señor Thompson, gracias. Si no fuera por su arrogancia y prejuicio, nunca habría descubierto mi verdadero potencial. La justicia se había servido con la precisión de un código bien escrito, y Marcus Thompson finalmente había aprendido que subestimar a las personas basadas en las apariencias no solo es moralmente incorrecta, sino que es profesionalmente suicida en un mundo donde la competencia real siempre supera los prejuicios disfrazados de profesionalismo. 2 años después de la presentación que cambió todo, Miguel Santos estaba sentado en el techo de su oficina de 30 historias, observando la ciudad a través de las ventanas panorámicas de Santos Cybersecurity Solutions. La compañía que nació de una humillación se había convertido en uno de los consultores de seguridad digital más grandes en la costa oeste, con cientos de millones de dólares. Sara Chen llamó a la puerta y entró, llevando una carpeta con informes trimestrales. Ahora, como directora de operaciones de la compañía, había encontrado un entorno en el que su competencia técnica fue finalmente reconocida y valorada. Miguel, acabo de recibir confirmación. Ganamos el contrato con el consorcio del Banco Federal, 300 millones en 5 años. La ironía era deliciosa. El mismo sector bancario que Marcus había tratado de engañar con el fracaso de las soluciones, ahora confió completamente la experiencia de Miguel. Excelente trabajo, Sara. Te mereces crédito por este logro. Él sonrió, recordando cómo había sido subestimada en TechCorp, solo por ser asiático y mujer. Mientras tanto, Marcus Thompson vivió una realidad completamente diferente. Después de la exposición pública de su incompetencia y prejuicio, ninguna empresa de tecnología en el país había acordado contratarlo. Su reputación fue tan destruida que se había visto obligado a mudarse a un pueblo pequeño, donde trabajó como vendedor de seguros, una caída vertiginosa para alguien que se consideró superior a los demás. Jennifer Walsh, la secretaria que se había rido cruelmente de los sueños de Miguel, también había enfrentado consecuencias. Después de que la historia se extendió a través de las redes sociales, su propia arrogancia y prejuicio se expusieron públicamente. Perdió su trabajo y descubrió que su belleza superficial no pagaba su personalidad tóxica cuando el mercado laboral comenzó a rechazarlo de manera consistente. David Wilson, el exasistente de Marcus, había aprendido una valiosa lección sobre el coraje moral. Después de presenciar la transformación de Miguel, nunca ha decidido ser cómplice de injusticia por miedo. Consiguió un trabajo en una startup ética y estaba construyendo su carrera basada en principios sólidos, no coludiendo con crueldad. TechCorp había enfrentado un colapso casi total. La exposición de sus prácticas fraudulentas dio como resultado investigaciones federales, procedimientos judiciales millonarios y la pérdida de todos los contratos gubernamentales. La compañía que alguna vez fue respetada en el sector, ahora sirvió como un ejemplo de cómo la arrogancia corporativa puede destruir décadas de construcción de la marca. Tom Rodríguez, el empleado latino que había permanecido en silencio durante la humillación de Miguel, lo buscó meses después con una sincera disculpa. Debería haber dicho algo ese día, confesó. Miguel lo contrató de inmediato, no por lástima, sino porque reconoció el valor de las personas que aprenden de sus errores y crecen con ellos. En la oficina de Santos Cybersecurity, se había implementado una política rígida desde el primer día. La discriminación de cualquier tipo resultó en un despido inmediato,
La compañía se hizo conocida no solo por su excelencia técnica, sino por su cultura inclusiva, donde los talentos fueron reconocidos independientemente del origen, la apariencia o el acento. Miguel había recibido ofertas para hablar en universidades sobre emprendimiento y superación. Sus presentaciones siempre comenzaron con la misma oración. La mejor venganza contra los prejuicios es no destruir quien te dañó, es construir algo tan grande que se vuelvan irrelevantes. Durante una de estas conferencias en la Universidad de Stanford, un estudiante de audiencia filipino se acercó más tarde. Señor Santos, ¿cómo se calmó durante esa humillación? Miguel sonrió, recordándose a sí mismo hace años. Cuando entiendes que el prejuicio de los demás se trata de sus limitaciones, no sobre ti, la ira se convierte en combustible para el éxito. El contrato con Metrobank había sido solo el comienzo. La ciberseguridad de Santos ahora protege los datos de más de 200 instituciones financieras. Se habían expandido a los mercados internacionales y emplearon a más de 500 personas, muchas de ellas inmigrantes que, como Miguel, habían enfrentado discriminación en otras compañías. Sara entró en la oficina una vez más, esta vez con una sonrisa maliciosa. Miguel, necesitas ver esto. Mostró un artículo de periódico local. El ex gerente de Tech Corp arrestado por fraude de seguros. La foto mostró a Marcus siendo esposado, su arrogancia finalmente reemplazada por la realidad de sus consecuencias. Miguel leyó el artículo en silencio, luego lo dejó de lado. Sara, cancele mi reunión esta tarde. Visitaré el centro de capacitación técnica que financiamos en la comunidad filipina. Para él, el éxito solo tenía significado si podía abrir puertas a otros que enfrentaron los mismos obstáculos que había superado. Esa tarde, mientras veía a los jóvenes inmigrantes que aprenden computadoras programación que su compañía había donado, Miguel reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado una simple entrevista de trabajo. Marcus había tratado de destruir sus sueños, pero resultó ser el catalizador de algo mucho más grande. La verdadera victoria no había sido la caída de Marcus o el éxito financiero de su empresa. Había sido una prueba de que la competencia, la determinación y la dignidad siempre superan los prejuicios, la arrogancia y el privilegio no medido. Miguel Santos había convertido una humillación en la inspiración, la prueba viviente de que los obstáculos más crueles pueden convertirse en los pasos más sólidos para el éxito. ¿Y alguna vez has enfrentado situaciones en las que fueron subestimadas por su origen o apariencia? ¿Cómo reaccionaste? Deje en los comentarios su historia de superación y asegúrese de suscribirse al canal para obtener más narraciones que demuestren que la mejor venganza es siempre el éxito construido con integridad y trabajo duro.